Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos aquí una vez más. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado generando mucho revuelo y que estoy seguro de que les va a encantar. Ustedes saben que en este canal nos encanta traerles las últimas noticias, los chismes más jugosos y las historias que mantienen la conversación viva en el mundo del espectáculo. Y créanme, lo que tenemos hoy para ustedes es oro puro. Hemos estado siguiendo muy de cerca a dos personalidades que, digamos que su cercanía ha sorprendido a más de uno. Sí, estoy hablando de Burak y Neslihan. Esa pareja que de repente se ha visto pero tan cerca, que las redes sociales han explotado. Si son seguidores habituales de las telenovelas turcas, de las estrellas que brillan en la pantalla y de los rumores que las rodean, este vídeo es para ustedes. Vamos a desglosar qué está pasando con Burak y Neslihan, cómo es que esta cercanía ha surgido de manera tan inesperada y qué podría significar todo esto. Así que si aún no lo han hecho, asegúrense de darle al botón de suscribirse y activar esa campanita para que no se pierdan ni un solo detalle de lo que traemos. Este es un tema que no van a querer dejarse pasar. Bueno, empecemos por el principio. Para quienes quizás no estén tan familiarizados, Burak es un actor turco con una trayectoria impresionante, conocido por sus papeles carismáticos y su innegable talento. Ha conquistado corazones en todo el mundo con su actuación. Y por otro lado, tenemos a Neslihan, una actriz igualmente talentosa y admirada, que también ha dejado su huella en la industria con personajes memorables y una belleza que deslumbra. Ambos son figuras públicas, seguidas por miles, si no millones, de fans. Y normalmente sus vidas privadas son un tema de interés, pero esta vez, la forma en que se ha manifestado su vínculo ha sido, como dije, sorprendente. Hemos visto muchas fotos y vídeos en redes sociales en las últimas semanas. Al principio eran solo apariciones esporádicas, tal vez en eventos públicos o coincidentes en algún lugar. Nada que levantara demasiadas cejas. Pero luego las cosas empezaron a intensificarse. Hemos visto a Burak y Neslihan compartiendo momentos que parecen ir más allá de una simple amistad o una relación profesional. Publicaciones en sus redes sociales, interacciones que antes no eran tan frecuentes, e incluso comentarios de personas cercanas a ellos que sugieren algo más profundo. ¿Qué tipo de cosas hemos estado viendo? Bueno, por ejemplo, hemos notado que ambos han estado asistiendo a los mismos eventos sociales. No solo eso, sino que a menudo se les ve juntos, riendo, conversando animadamente e incluso compartiendo gestos de complicidad que antes no eran tan evidentes. Las cámaras de los paparazzi han capturado imágenes de ellos saliendo de restaurantes, asistiendo a conciertos e incluso compartiendo tiempo de ocio. Y lo más interesante es la forma en que ambos parecen estar disfrutando de esta compañía. Y no se trata solo de miradas o sonrisas. Se trata de la frecuencia y la aparente naturalidad con la que comparten estos momentos. En un mundo donde las celebridades a menudo son muy cuidadosas con su imagen pública, el hecho de que se les vea tan cómodos y relajados juntos, sin importar quién los esté mirando, sugiere que hay una conexión real. La ausencia de cualquier tipo de evasión, y más bien una actitud abierta ante las cámaras, ha sido un factor clave en la especulación. Ahora, una pregunta que muchos se hacen es, ¿cómo surgió esto? Es decir, no es que antes no se conocieran. Es muy probable que hayan trabajado juntos en algún momento, o que compartieran círculos sociales en el ámbito del entretenimiento. Sin embargo, la transición de conocidos a esta cercanía tan palpable no ha sido algo que se haya anunciado con bombo y platillo. Ha sido un desarrollo más orgánico, que se ha ido percibiendo a través de estas apariciones y publicaciones. Podríamos especular que quizás hubo un proyecto en común que los unió más, o tal vez una coincidencia de intereses personales que los ha llevado a pasar más tiempo juntos. La industria del entretenimiento es un lugar pequeño en muchos aspectos, y es común que las amistades florezcan entre colegas. Sin embargo, la intensidad y la atención que ha recibido su vínculo actual sugieren que hay algo más de lo que se ve a simple vista. Además, es importante considerar el contexto. Ambos son artistas exitosos, con agendas apretadas y vidas mediáticas intensas. Encontrar tiempo para cultivar una relación, sea cual sea su naturaleza, requiere un esfuerzo y una dedicación. Y el hecho de que parezcan estar haciéndolo, y que además lo compartan de esta manera, habla mucho de su interés mutuo. Las redes sociales, como siempre, han sido un campo de batalla de teorías. Los fans, tanto de Burak como de Neslihan, están divididos.
Algunos están encantados con la idea de esta nueva pareja, encontrando similitudes en sus personalidades y admirando su química. Otros son más cautelosos, prefiriendo esperar a que haya una confirmación oficial o temiendo que esto pueda afectar a sus carreras o a sus relaciones pasadas. Hemos visto un sinfín de comentarios en sus publicaciones. Hacen una pareja preciosa, me encanta verlos juntos, espero que esto sea real, son solo algunos de los mensajes que inundan las secciones de comentarios. Por otro lado, también hay quienes se preguntan si todo esto es una estrategia de marketing, una forma de mantener la atención pública sobre ellos. Sin embargo, la autenticidad que transmiten en sus interacciones parece desmentir esa teoría para muchos. Otro punto interesante a analizar es la forma en que han manejado la atención. Si bien es innegable que hay un cierto nivel de exposición mediática, no hemos visto declaraciones explosivas ni comunicados de prensa dramáticos. Parecen estar dejando que las cosas fluyan, y que el público vaya descubriendo su vínculo a través de estas pistas. Esto puede ser una estrategia muy inteligente, que les permite mantener el control sobre la narrativa. ¿Qué significa todo esto para ellos individualmente y como pareja? Si esta cercanía se consolida en una relación romántica, podría ser un momento emocionante en sus vidas. Ambos son jóvenes, exitosos y por lo que parece compatibles. Podrían ser una de esas parejas de ensueño del mundo del espectáculo, a las que todos admiramos. Por otro lado, también hay que recordar que las relaciones en el ojo público son complejas y están sujetas a una presión constante. También es importante mencionar que hasta el momento, no ha habido una confirmación explícita por parte de Burak o Neslihan sobre la naturaleza exacta de su relación. Y eso está perfectamente bien. La vida privada de las personas, incluso de las celebridades, debe ser respetada. Sin embargo, la evidencia visual y la intensidad de las interacciones han alimentado la especulación y el interés del público. Lo que sí está claro es que su cercanía inesperada ha capturado la atención. Ha generado conversaciones, debates y una oleada de emoción entre sus seguidores. Es un recordatorio de cómo, incluso en un mundo digital y saturado de información, ciertos encuentros y conexiones humanas siguen teniendo el poder de sorprendernos y cautivarnos. Así que, resumiendo un poco todo lo que hemos comentado hoy, hemos visto cómo Burak y Neslihan han pasado de ser conocidos a una cercanía que ha dejado a muchos boquiabiertos. Las redes sociales, los paparazzi y sus propias publicaciones han ido construyendo un relato de una conexión que parece ir más allá de la amistad. La forma en que ambos se muestran juntos, cómodos y disfrutando de la compañía mutua, ha sido el principal motor de la especulación. Si esto se traducirá en una relación romántica, el tiempo lo dirá, pero lo que es innegable es que su vínculo ha generado un gran interés y ha mantenido a todos expectantes. De verdad, ha sido un placer desglosar este tema con ustedes hoy. Espero que este análisis les haya resultado intrigante e informativo. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre toda esta situación. ¿Creen que Burak y Neslihan están juntos románticamente? ¿Qué les parece su química? Dejen sus opiniones en la sección de comentarios aquí abajo. Me fascina leer sus puntos de vista y debatir con ustedes. Y bueno, si disfrutaron de este vídeo y les gustó el contenido, no se olviden de regalarme un gran like. Eso me ayuda muchísimo a seguir creando vídeos para ustedes. Compartan este vídeo con sus amigos, familiares o con cualquier persona que les guste el mundo del espectáculo y los chismes jugosos. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Cada nuevo suscriptor es una alegría y una motivación para seguir trayéndoles lo mejor. Gracias de nuevo por acompañarme. Nos vemos en el próximo vídeo, hasta entonces.